Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un espacio tan simbólico en Manzanares como es el Archivo Museo Sánchez Mejías, que nos permite empezar con la ilusión y puesta en valor de la palabra, en la fuerza de la memoria y en la dignidad de la cultura. Quiero saludar y agradecer afectuosamente y con cariño la presencia del codirector de estos terceros encuentros del 27, filólogo y director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación de 27 de Málaga, mi amigo Javier Laveira. También agradecer a Javier Huerta Calvo, ponente de hoy, catedrático de Literatura Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo currículum es impresionante. Es un honor y nos sentimos muy afortunados de tenerte aquí con nosotros en Manzanares. Por supuesto, a la coordinadora de museos de Manzanares, Gloria Patón, codirectora también de estos encuentros, representantes del Círculo Cultural de Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías, al resto de asociaciones también presentes hoy, también a la familia Recasén Sánchez Mejías por la importancia que tiene, a toda la ciudadanía y a todos los amigos del 27. Muchas gracias por su atención, por su presencia y por acompañarnos en esta inauguración. Un año más, Manzanares se convierte en epicentro del pensamiento, la palabra y la escena con la tercera edición de los encuentros en torno al 27. Un proyecto cultural que crece, que ha tenido una gran acogida, una gran repercusión en sus dos ediciones anteriores y, por tanto, se consolida como un espacio de reflexión, de diálogo y memoria activa en torno a una de las generaciones más brillantes de la historia de nuestra literatura. Este 2025, bajo el evocador lema Luz de Candileja, el 27 a escena, nos adentramos en el universo teatral de la generación del 27, una faceta quizá menos conocida o quizá, por decirlo así mejor, menos transitada, pero no por ello menos reveladora. Si el 27 fue palabra, también fue escenario, cuerpo, gesto y candileja. Autores cuya palabra no solo se escribió para ser leída, sino también para ser representada, encarnada y vivida. Lorca, Alberti, Cernuda, Salinas, Altolaguirre, el propio Ignacio Sánchez Mejías, mujeres también como Marca Donato, María de la Hoz de Legárraga, hicieron del teatro una forma de expresión, una trinchera estética y muchas veces una plataforma de denuncia y de compromiso social. Estas jornadas son, por tanto, una invitación a mirar el 27 con nuevos ojos, no como un capítulo cerrado de la historia literaria, sino como una fuente inagotable de inspiración y de sentido. Son también una apuesta por abrir nuevos caminos, por explorar el diálogo entre escena y poesía, entre historia y presente y entre la razón y la emoción. Por tanto, durante estos 3 días, el Archivo Museo Sánchez Mejías acogerá a grandes especialistas del ámbito académico y teatral, Javier Huerta Calvo, Sergio Santiago Romero y Ángela Martín Pérez. Además, también vamos a contar con actividades paralelas que refuerzan el carácter transversal de estos encuentros, como un taller infantil, los cuentos de Buenas noches de Ignacio Sánchez Mejías o también la exposición sufragista en los años 20 que podemos disfrutar en la sala de exposiciones de Casa Malpica, abajo en la primera planta de este edificio de Casa Malpica. Esta exposición nos conecta con otra de las luchas fundamentales del siglo pasado, el derecho al voto femenino y el papel de la mujer en la esfera pública. Manzanares, por tanto, atraviesa un gran momento cultural. A lo largo del año, la ciudadanía disfruta de una programación rica, variada y de gran calidad. Creemos firmemente en una cultura no como un mero complemento, sino como un derecho que ocupe un lugar central en el lugar de la acción política. Y con la tercera edición de estos encuentros lo volvemos a demostrar, siendo nuestra voluntad de la Concejalía de Cultura seguir apostando por ellos como parte de este compromiso que tenemos con la cultura pública, transformadora, diversa y comprometida. Una cultura que no excluye, que no segrega, sino que acoge, que dialoga y que enriquece la vida de toda la ciudadanía. Estos encuentros son una iniciativa que lo refleja fielmente, combinando rigor académico, compromiso social y belleza literaria. Por ello, desde el Ayuntamiento de Manzanares queremos agradecer a los ponentes su generosa participación, que ha sido
por todos ellos acogida con gran entusiasmo, así me consta, y también agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este evento, en especial a Javier Lavida y a Gloria Patón, los codirectores de estos encuentros. Su esfuerzo y su gran labor es fundamental, sin ellos nada de esto sería posible a la hora de organizar esta edición, las dos anteriores y también, por supuesto, las futuras. También al personal del Archivo Museo Sánchez Mejías, a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega y a todas las entidades colaboradoras por su compromiso firme con la cultura crítica, inclusiva y transformadora. Quiero también destacar el especial valor que tiene para Manzanares el Archivo Museo Sánchez Mejías, en lo que aporta a estos encuentros, y ello es gracias a la familia Ricacén Sánchez Mejías, que permite tener a nuestra localidad disfrutar de esta joya de archivo que trasciende más allá del espacio expositivo por ser una figura única, excepcional, un referente cultural, y lo que nos hace de sentir a la ciudadanía de Manzanares muy afortunados y muy orgullosos de tener en nuestra localidad este archivo museos. Por último, quiero invitar a toda la ciudadanía a participar de estos encuentros, a seguir haciendo de la cultura un punto de encuentro abierto, riguroso y necesario. Y nada más, que estas jornadas sean, como su título indica, una luz de candilejas encendida sobre el escenario del pensamiento y del arte. Que sean también una forma de rendir homenaje a quienes con su palabra y con su obra iluminaron los años más brillantes de nuestra historia más reciente literaria. Que comience el encuentro. Muchas gracias. Y aunque yo no sea muy de proverbios, hay uno oriental que me entusiasma, el único quizás, porque partiendo de una verdad de perogrullo sirve de aliento a la hora de acometer una empresa cuyos objetivos se divisan en horizonte muy lejano, o iniciar un proyecto con vocación de continuidad en el tiempo. El proverbio reza así: para llegar muy lejos hay que dar el primer paso. Cuando a los pocos meses de su inauguración visité Manzanares por vez primera y conocí de la mano de Gloria Patón, amiga desde el tiempo pasado malagueño, quedé a media sorprendido y a media seducido por el Archivo Museo Sánchez Mejías, tanto por su contenido como por la hermosa casa malpica que nos acoge. De inmediato comenzó a bullir en nuestras cabezas la idea de difundir los valores de este espacio y de su protagonista, el polifacético Ignacio Sánchez Mejías, en el contexto cultural donde se desarrolló. Y aunque lo viésemos en un futuro y en un horizonte muy alejado, dimos ese primer paso que reclama el proverbio oriental, concibiendo y articulando las líneas maestras de lo que podrían ser unas jornadas anuales dedicadas a esas inequitables vertientes que confluyen en el mar de la edad de plata de la cultura española a bordo de la generación del 27. Hace ahora alrededor de 2 años y medio, lo comentaba con Jesús ahora mismo, que el Ayuntamiento de Manzanares tuvo a bien atender al proyecto que su responsable de museo, Gloria Patón, y quien les habla en calidad de presunto especialista a la generación del 27 le presentamos, iniciando su andadura a mediados de abril de 2013 los encuentros que denominamos En torno al 27. La idea aquella había cristalizado y los encuentros daban su primer paso también, pero ya como realidad. Sin embargo, así lo manifestamos con reiteración, no nacían con vocación de efímero, sino todo lo contrario. La celebración durante estos días del tercero testimonia la veracidad de nuestra declaración de principios y de nuestras intenciones, así como atestigua los satisfactorios resultados obtenidos. Por cierto, no olvidamos en ningún momento que estos resultados se deben a la asistencia y al interés que ha suscitado desde la primera sesión del primer encuentro en ustedes, el público que nos acompaña y nos arropa cada tarde-noche, o mejor dicho ya en vosotros, porque ya reconozco en la sala muchas caras amigas, que de constancia expresa aquí de nuestra gratitud. Tras las ciudades y el arte plástico del 27, este año le ha tocado el turno a su teatro. Como hemos reflejado en el texto del tríptico, sin haber sido el género literario más cultivado por un grupo destacadamente poético, la dramaturgia tuvo un papel digno de consideración en la generación del 27. En un ámbito dominado en exclusiva por la búsqueda de beneficios económicos de los empresarios, lo cual es lógico y respetable, un público con el gusto domesticado, y esto ya es menos respetable, unos textos convencionales a más no poder, un predominio, en definitiva, de obras realistas, naturalistas, neorrománticas, cómicas, todas críticamente asépticas y, en una palabra, ramplonas,
En ese panorama irrumpe un propósito de renovación formal y temática de nuestro teatro, entre 1920 y 1936 sobre todo. Un intento de poner la escena española al compás de las corrientes europeas, y este intento lo protagoniza una serie de escritores de la generación del 27. En los textos se percibe una elección pareja a la de la poesía, una inicial aproximación al surrealismo, al expresionismo, a las otras artes, incluido el ballet, a las aportaciones de Freud, a la incorporación de los sueños, de los problemas de la personalidad y de la conciencia en escena. Y todo ello en estrecho contacto con la mejor tradición del teatro áureo, que en buena parte se recupera. Posteriormente, el teatro evolucionará hacia una radicalización ideológica que hace de la escena un espacio de difusión y propaganda de la lucha de clases o de exposición y defensa del integrismo social y político en aquellos años, y a todo ello hay que añadir la nueva evolución del teatro de humor, protagonizado especialmente por la figura de Javier Poncela. No cabe ninguna duda, el autor cimero del conjunto fue Federico García Lorca, quien, como dije en este mismo espacio durante la presentación hace algunos años de la poesía inédita de Ignacio Sánchez Mejía, convertía en oro literario todo lo que su talento tocaba. Pero hubo otros poetas que pasaron de las musas al teatro, comprometidos con este intento de renovación escénica. Algunos los ha nombrado ya Jesús. Al extraordinario universo dramático del granadino hemos de sumar las obras políticas y las poéticas de Alberti, el compromiso entre fantasía y realidad de Casona, el teatro de urgencia de Aup, el de oro inverosímil de Jardiel, a ver si lo digo, el teatro de salvación de Pedro Salinas, etc. También esto para nosotros es muy importante. Ignacio Sánchez Mejía, a quien su vocación literaria e intelectual lo impulsó a componer y estrenar dramas inquietantes, como la notable Sin razón o la más taurina Zaya, ambas muy elogiadas por García Lorca. Pero voy acabando ya porque doctores tiene la filología y de primera fila son los tres que van a protagonizar con sus charlas el encuentro de este año. Uno veterano, Javier Huerta Calvo, y dos jóvenes extraordinariamente preparados, el profesor en Alcalá de Henares, Sergio Santiago, y la investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángeles Martín. La veteranía es sapiencia y sabiduría es lo que atesora mi ilustre tocayo Javier Huerta. Dentro de unos minutos los haré muy sintéticamente, porque si no, no nos iríamos de aquí hasta la madrugada, sus méritos. El profesor Huerta ofrece una visión panorámica del teatro de los poetas del 27. A ver si la hoja quiere pasar. Por su parte, las trayectorias curriculares de Sergio y de Ángela, con la juventud que ambos lucen, son ya brillantísimas y tiempo habrá antes de sus respectivas intervenciones de glosarlas. Sergio Santiago, además, aúna la teoría con la práctica, porque es fundador y director de una compañía de teatro, Teaomai, ha estrenado varias obras, algunas en el Corral de Comedia de Alcalá de Henares, ha obtenido ya galardones de prestigio, y su charla nos ilustrará sobre cómo los poetas dramaturgos de la generación del 27 recuperaron y resignificaron la forma del teatro mítico y del auto sacramental del siglo de oro. Dada su capacidad de declamación, aunque él la niega, le hemos pedido que la adorne con la lectura de fragmentos de las obras que analice. De verdad que merece la pena verlo. Finalmente, era más que obligado que interviniera una mujer y hablase de mujeres dramaturgas del 27, lo tuvimos claro Gloria y yo. Así que la investigadora universitaria Ángela Martín lo hará sobre dos de las más apasionantes, Magda Donato y María de la O. Lejárrega. Todo ello figura en el folleto, en el tríptico. Bien, será de algún modo el hilo que nos conduzca al encuentro del próximo año, 2026, puesto que nuestra intención es dedicar en exclusiva a las mujeres escritoras del 27, que bien se lo merecen. Y como ha dicho Jesús, los complementos lo aporta la exposición Sufragista de los años 20, ya abierta hasta el domingo aquí en la Casa Malpica, y el taller infantil Los cuentos de Buenas noches de Ignacio Sánchez Mejía, que impartirá el sábado por la mañana Virginia Caro en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Y ya sin más, pues que se abra el telón. Creemos que van a disfrutar de los espectáculos. Muchas gracias. Pues buenas tardes de nuevo. Y ya vamos a empezar la primera de las charlas del encuentro de este 2025. Teníamos muy claro que si dedicábamos un encuentro global al teatro del 27, teníamos que intentar lograr la presencia y participación de Javier Huerta Calvo, porque
Javier es, sin duda, de las personas que más sabe de teatro actualmente en este país y, desde luego, la que más sabe del teatro del 27. Así que su presencia era sí o sí, salvo que él no pudiera, y resulta que se ha podido. Como he dicho también antes, si leo su currículum, pues no nos vamos de aquí hasta las 12 de la noche, así que voy a resumirlo muchísimo. En la actualidad es catedrático de Literaturas Hispánicas de la Universidad Complutense. Fue durante 10 años director del Instituto del Teatro de Madrid, del que además fue fundador. Se especializó en teatro breve y en literatura festiva de los siglos de oro y por ahí ha publicado un montón de libros, que es imposible decirlos aquí. Ha organizado seminarios, simposios internacionales. Algún libro sí voy a nombrar, algún título, porque es significativo. El teatro medieval y renacentista. Nueva lectura de canto personal de Leopoldo Panero, porque esa es otra, es el presidente de la asociación, asociación se llama, ¿no? De Amigos Casa Panero en Astorga, que recomiendo encarecidamente visitar. Teatro Español de la A la Z, otro título. Un espectáculo de García Lorca para La Barraca, La generación del 27 de la Fundación Universitaria Española. Ha editado, entre otros, El público de Federico García Lorca y los 3 volúmenes de la obra completa de otro grande, aunque no sea de la generación del 27, como Antonio Agüero Vallejo. Es director de la Historia del Teatro Español, de la Historia del Teatro Breve en España y del Diccionario de la Recepción Teatral en España. Pero además ha escrito y estrenado varias obras dramáticas con el título Teresa el arquitecto, La Blanquito, El dolor es un largo viaje y Yo me abrazo de amores, la hija de Lope. Ha estrenado el espectáculo Vuelan palomas en el Teatro de la Abadía y otros espectáculos dirigidos nada menos que por José Luis Gómez. Por último, ha comisariado varias exposiciones, por ejemplo, La Barraca, Teatro de Universidad, Ayer y hoy de una utopía, la permanente del Museo Casa Panero en Astorga y otra titulada La Barraca, la casona de Tudanca en 2023. En este mismo 2025 ha organizado la exposición itinerante para el Museo Nacional del Teatro en Almagro, titulada Maravillas del Teatro de un Museo Maravillas. Así que le voy a dejar la palabra para que nos ilustre a todos panorámicamente sobre el teatro del 27, que él ha titulado el Teatro de los Poetas. Muchas gracias, tocayo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, tocayo, amigo, colega. Muchísimas gracias, Gloria, al concejal también por su recibimiento aquí en esta hermosa villa, que realmente ha sido, yo no había estado nunca, y ha sido un verdadero descubrimiento encontrar este encanto de museo, estas salas habitadas por el espíritu de ese personaje que ven ahí en el centro, bien arropado por los grandes poetas del 27, en una foto que a mí me encanta, que es Ignacio Sánchez Mejías. No sé si voy a traicionar un poco, pero bueno, y como somos amigos me permitirá la traición de no hacer una visión panorámica que en realidad se limitaría a hacer algo que ha hecho compendiadamente Javier Laveira en la presentación de estas jornadas, porque es que cuando uno se pone a citar los autores del 27 que alguna vez tentaron la escena, hicieron teatro, no acaba, es enorme, ¿no? Entonces, por presentarles algo que quizá les pueda interesar, voy a hablar en efecto del Teatro de los Poetas, viendo los antecedentes de ese teatro que efectivamente lo van a protagonizar fundamentalmente poetas a partir de 1927, para luego hacer un excurso rápido, más o menos panorámico, y terminar con algo que quizá pueda interesarles, ya que aquí, como he dicho, habita el espíritu de Ignacio Sánchez Mejías, que es ver las relaciones que pudo tener el llanto por Ignacio Sánchez, que yo considero la obra cumbre, el poema cumbre de García Lorca, con la actividad de Lorca como director de escena.
con esa última obra, que antes me decían que supersticiosos como eran, tanto Ignacio como Federico, me decían que había ocupado aquí la habitación número 13, el torero, poco antes de ser corneado trágicamente. Y bueno, la obra a la que me voy a referir es la que hizo también el número 13 entre las programadas por García Lorca en esa aventura fascinante que fue la del Teatro Universitario La Barraca. Así que 13-13, pues voy también a tratar de ver esas relaciones que tiene el llanto por Ignacio Sánchez Mejías con la obra que hizo ese número fatídico, que no es otra que El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Caballero, don Alonso, que como saben ustedes fue torero o toreador, como se decía en el siglo XVII. Les leo un pasaje y a ver si van ustedes descubriendo quién está detrás de estas palabras. Para empezar, si queremos que el teatro no acabe por ser, como lleva camino, un competidor con desventaja del cinematógrafo, en donde todo entre por los ojos de la cara sin que voluntad, ni entendimiento, ni imaginación del espectador tengan que poner mucho, es preciso que pidamos al público algún esfuerzo, siquiera sea de imaginación, que es el menos penoso. No sea solo el teatro la realidad y su prosa. Vengan también la fantasía, los ensueños y hasta el delirar de la poesía. El teatro necesita poetas. Y acababa este Parlamento diciendo, haciendo este llamamiento. Poetas de España, yo, que daría todas mis obras por un solo soneto de los vuestros, os lo digo con toda la verdad de mi amor a la poesía. Venid al teatro. Quien dijo estas palabras en 1909, una fecha muy temprana, en un libro que se llama El Teatro del Pueblo, es ese personaje que tienen ahí en la maravillosa caricatura de Sirio, don Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, que es un autor hoy muy olvidado, por razones a veces más extraliterarias que literarias, porque sin duda Benavente fue el que abrió los ojos de la modernidad a los autores del siglo XX, empezando por Lorca. Hablaba antes con el concejal de eso que hacemos los profesores en la universidad, nuestro paso, y que me recordaba a mi maestro, don Francisco López Estrada, el hecho de que somos una cadena. No se entiende. La literatura, el teatro no empiezan con Lorca. Hay también un antes, como va a haber también, por fortuna, un después. Y estas palabras de Benavente, como ven, apasionadas, pidiendo que colaboraran los poetas, pues efectivamente muchos le hicieron caso. Y en la generación anterior a la del 27, que es la generación modernista, ¿verdad?, pues efectivamente encontramos poetas que se asomaron a la escena, que estrenaron, con mayor o menor éxito, ¿verdad? Está Eduardo Marquina, que es fundamental también para entender a Lorca. ¿Cómo vamos a explicar la tragedia rural sin la de Marquina? Y fíjense que son dos autores situados en los antípodas ideológicos, pero ¿qué más da? Marquina fue un poeta muy notable, nada menos, además tiene dos épocas, una época de gran renovación en la que llega a traducir el primer poema de la modernidad, que es Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Además lo hace en verso rimado, complicadísimo, ¿verdad? Pero bueno, tiene el gran mérito, ¿no? Nada menos que a primeros de siglo hacer esa traducción de la obra que se entiende emblemática de la modernidad. Marquina se dedica a hacer lo que se llamaba el teatro poético en verso, y aquí ahora me referiré a eso también, porque el teatro, para ser poético, no necesita escribirse en verso. Efectivamente, el verso es el que va a seguir Marquina, va a seguir también el almeriense Francisco Villaespesa, con menor éxito, creo yo, que Marquina. Lo van a seguir los hermanos Manuel y Antonio Machado. Si van por Madrid, no dejen de ver la exposición extraordinaria de los Machado que ha comisariado Alfonso Guerra,
un gran hombre de cultura, aparte de la política. Y ahí verán cómo esa oposición o ese enfrentamiento presunto que ha querido hacerse entre los dos hermanos, también con motivo de la guerra civil, pues realmente no fue así. Y lo demuestra además la colaboración que hicieron en el Teatro de los Machado, un teatro bastante olvidado, ¿no? Con unas obras mejores que otras, pero donde también está muy presente, claro, el verso modernista. De todos los poetas modernistas a los que Benavente se dirigió en esa locución que les leía y que lleva el título de esta conferencia, el teatro de los poetas, así la llama Benavente, así que no es nada original el título de mi exposición. De todos esos poetas, el que más éxito tendría, relativo, porque la verdad es que tuvieron que pasar muchos años para que el público lo revalidara como para el gran dramaturgo del siglo XX, ¿verdad? Ramón María del Valle Inclán. El teatro que escribe en verso Valle Inclán, quizá hoy nos parece un teatro un poquito avejentado, un poquito ya pasado de moda, pero sin duda Valle Inclán fue uno de los que contribuyó más a esa especie de ámbito de la poesía y sobre todo de esos elementos que decía Benavente que están sobre todo en los poetas, cuando dice vengan la fantasía, vengan los ensueños y hasta el delirar de la poesía. Claro, la palabra fantasía es muy importante porque todos estos modernistas que les he citado, ¿contra quién escriben? Bueno, ¿contra qué escriben? Contra el realismo, claro, el realismo dominante. El realismo dominante, el gran realismo de los novelistas, de Clarín a Galdós, otro hombre que también se dedicó al teatro, ¿verdad? Pero realmente los modernistas y los del 27 van a intentar escribir un teatro que se sitúe en los márgenes de la realidad, en los márgenes de la realidad. El primer libro, fíjense, que escribe Benavente, tenía solo 26 años, pero ya había viajado a Francia, a Inglaterra, es uno de los pocos cosmopolitas de esa época, ¿no? Que conoce el inglés, que conoce el francés, que se da cuenta de las primeras innovaciones que se están dando fuera, el primero que acoge la interpretación homosexual de los versos de Shakespeare, ¿verdad? Es el primero. En realidad, luego ya se ha difundido mucho, ¿verdad? El que trae a España los versos de Walt Whitman, nada menos, ¿no? El gran poeta de la democracia norteamericana. Y, en fin, en 1896 publica un libro que sin ese libro tampoco se entiende a Lorca, tampoco se entiende a Casona, que mencionabas ahora, Javier, y prácticamente a ninguno de los autores del 27, que es Teatro Fantástico, se llama así. Y ya simplemente el título, ¿verdad?, es una especie de aldabonazo contra el ambiente dominante del realismo. El personaje que tienen allí, que está irreconocible, ¿verdad?, con ese hábito de cartujo, es Rubén Darío. Claro, Rubén Darío es el padre del modernismo y es precisamente también quien apadrina esta primera salida, iba a decir a escena, pero las obras no se llegaron a estrenar, las del Teatro Fantástico. Son piececitas cortas, escritas en prosa, pero una prosa muy, muy poética. Y ahí están presentes, pues miren ustedes, la comedia del arte, Arlequín, por ejemplo, ¿no? Todo ese mundo de fantasía, ¿verdad? Está presente la farsa medieval incluso. Está presente, por supuesto, Shakespeare, ¿no? La obra que se pone de moda, que estos autores van a considerar como el emblema del teatro poético, es El sueño de una noche de verano. Esa es la fundamental. El cuadro de Vázquez Díaz, ¿verdad? Y otro de los autores, bueno, causa problemas cuando se le trata, ¿verdad?, que es Gregorio Martínez Sierra, ese hombre-mujer, ¿verdad?
se va un poco la... Vamos a ver. Yo estoy acostumbrado a hablar sin micrófono. No quiero elevar mucho, pero a veces creo que se me entienden, pero como aquí se está grabando, no se puede. Gregorio Martínez Sierra, que ya sabemos que firmaba las obras, pero no las escribía su mujer, de acuerdo con él, María de la O. Lejárraga, pero ella, lo dice en sus memorias, ¿verdad?, no tenía empacho, pensaba que de haberlas firmado ella, las obras no hubieran tenido el éxito que tuvieron. Y es más, cuando ya divorciado de Gregorio, fíjense, ella nunca firma María de la O. Lejárraga, firma María Martínez Sierra. Hasta ese punto llega su lealtad al marido, que finalmente la dejó por la primera actriz de su compañía teatral, Catalina Bárcena. Bueno, pues hay un libro precioso, porque Martínez Sierra, aunque no sabemos si realmente él puso alguna letra en esta obra, desde luego sí puso mucho espíritu y sobre todo fue un gran director de escena. Creó el teatro de arte. Teatro de arte era como decir en la época teatro poético, teatro de poesía. Fíjense que lo había creado Stanislavski, nada menos que en Rusia. El teatro de arte. Había estrenado a Chejov, ¿verdad? Y él monta en el Teatro Eslava, hoy en día convertido en una discoteca, en la calle Arenal, muy cerquita de la Puerta del Sol. Allí monta su teatro de arte, donde va a hacer teatro poético, realmente, ¿no? Teatro poético, combinando algo que luego tocaré un poquito, que es la reunión en el teatro de todas las artes, y sin las petulancias de Wagner, ¿verdad?, en la creación de su ópera, cuando Wagner decía, y se inspiraba en un español, Calderón de la Barca, que el teatro era el único lugar donde se podían reunir todas las artes, desde la arquitectura a la danza, la música, la literatura, la poesía. Pues bien, en ese teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra, pues tiene lugar efectivamente ese encuentro de la pintura, de la música, de la literatura, y los del 27 además añadirán el cine y añadirán la tauromaquia. ¿Por qué no hablar de la tauromaquia, verdad? Justamente, además, la tauromaquia ha sido llevada, y yo creo que sería un tema interesante para tratarlo, por nuestra dramaturga más internacional hoy, que es Angélica Lidl. En ese espectáculo Solo te hace falta morir en la plaza, Liebes tot, que ha sido un gran éxito, lo estrenó en el Festival de Aviñón hace 2 años y curiosamente introduce textos de Ignacio Sánchez Mejías. Claro, Juan Belmonte es el protagonista, pero en esa obra que ha llevado por toda Europa, pues realmente Angélica Lidl ha hecho una labor extraordinaria por llevar la tauromaquia a los terrenos de la posmodernidad, puesto que ella precisamente es la mayor representante de ese tipo de teatro en la actualidad. Pues bien, volviendo a Martínez Sierra, ¿qué libro escribe María que firma Gregorio? Teatro de ensueño. Así que miren, teatro fantástico, Benavente, teatro de ensueño. ¿Y quién le pone prólogo? Pues Rubén Darío otra vez, queriendo que la poesía llegara a los escenarios, Y una de las obras de teatro de ensueño, ¿saben cómo se llama? Saltimbanquis. Saltimbanquis trata de una compañía de saltimbanquis, de payasos de circo, que luego se llevó a la zarzuela y la ópera, Las golondrinas, que es una maravillosa zarzuela de José María de Busandizaga, este gran músico que murió a los 20 y tantos años. ¿A quién le dedican Saltimbanquis, Gregorio y María, o María y Gregorio? A Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol. Bueno, un grande también del teatro catalán de la época, ¿verdad? Pintor, poeta, que ve precisamente en el teatro, en la llegada, por ejemplo, de una compañía a un pueblo, la llegada de la poesía. La llegada de la poesía. Y fíjense, lo que hace María en este teatro de ensueño es meter a este otro personaje, que ya habrán reconocido, ¿verdad?, en la interpretación de Sorolla, que es Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez como personaje teatral. ¿Cómo es posible esto, verdad? Cuando Juan Ramón Jiménez detestaba el teatro, detestaba la novela, detestaba casi el ensayo, lo consideraba literatura. Eso que decimos, esto es literatura, esto es retórica. Juan Ramón Jiménez decía que una cosa es la literatura y otra cosa es la poesía. La poesía. Por lo tanto, Juan Ramón Jiménez no hizo sino cultivar poesía toda su vida. No se le encontrará ninguna traición. Y realmente, fíjense, cuando ya nos introducimos en el mundo del 27, encontramos que la lección de Juan Ramón: no escribáis otra cosa que no sea poesía, no traicionéis el verdadero lenguaje que ha de ser la poesía, sed en esto, diríamos, leales al lenguaje poético, pues muchos lo van a cumplir a rajatabla, no van a escribir otra cosa sino poesía. Pero claro, la tentación del teatro siempre está allí, ¿verdad? Claro, no es raro que los poetas del 27 no quisieran hacer más que poesía al principio de sus carreras literarias. ¿Quién era el poeta bajo el cual ellos se encomendaron? Pues nada menos que Luis de Góngora, poeta no puro, sino purísimo. Bueno, tiene 2 obras de teatro, no demasiado afortunadas, ¿verdad? Pero el teatro no era lo suyo. Él hace una poesía que, como saben ustedes, no se entendió hasta la llegada de los del 27. No fue apreciada. Pero Góngora es el representante del poeta puro. ¿Y para qué me sirve esta poesía? ¿De qué habla el Polifemo? ¿De qué habla las soledades? Bueno, pues eso, es la poesía, poesía. Góngora, Juan Ramón. Esto hace que efectivamente muchos de los poetas que aparecían en esta foto que les decía que me encanta, ¿verdad? Pues desde luego algunos jamás se acercaron al teatro. Ven que cerca de Federico, arriba, está Vicente Aleixandre, ¿no? Vicente Aleixandre, pues no, aunque tiene un poema precioso. Yo siempre se lo doy a los estudiantes cuando empiezo a explicar la asignatura del personaje dramático, que es extraordinario, ¿no? Es un poema de uno de sus últimos libros, ya de senectud, Diálogos del conocimiento. Y es un diálogo teatral. A Aleixandre le gustaba mucho el teatro. Incluso, además, defendió y escribió a favor de Francisco Nieva, un manchego, ¿no? Un manchego. Estaba lleno también el teatro de Nieva, claro, es un teatro efectivamente muy poético, ¿no? Luego tenemos ahí, debajo de Lorca, Dámaso Alonso, que tampoco, ¿verdad? Pues bueno, su acercamiento al teatro fue en los años 30, cuando él estaba como profesor en Valencia, y entonces quiso hacer algo similar a lo que estaba haciendo Federico García Lorca con La Barraca. Pero en realidad, no, teatro no escribió. Y el que está abajo, en esta parte, Jorge Guillén, pues tampoco, considerado poeta muy puro, ¿no? En el otro lado vemos en primera fila a Pedro Salinas, del cual voy a hablar, porque efectivamente este sí se dejó tentar por el teatro, pero ya después de la guerra, lo cual, pues yo creo que el espíritu de estas jornadas tiende a ver lo que es el 27 y el entorno, no lo que pasó muchos años después. Pero bueno, Pedro Salinas, el poeta mayor en edad del 27, pues sí que se dejó, como les digo, seducir por el teatro y va a escribir varias obras, pero ya en su exilio, en el exilio en Puerto Rico, donde dejó una extraordinaria huella. Y luego allí, arriba, aparece aquel personaje que está siempre muy serio, ¿no? Bergamín. Ya saben que Bergamín tenía esa cara de palo, ¿verdad? Y saben ustedes la anécdota de cuando la famosa del funeral que le hacen a Luis de Góngora, ¿no? Y el cura, claro, pues no sabía quién era Luis de Góngora, pues bueno, ¿quién será? Pues alguien que habrá muerto, ¿no?, cerca de allí. Y estaban en primera fila Bergamín y el sacerdote se acercó a Bergamín a darle el pésame, ¿verdad? Se pensaba tan serio como estaba que Góngora era algún familiar cercano.
Bergamín sí que merecía la pena, ¿verdad?, hablar de su teatro, porque está escrito el fundamental en los años, creo que la primera obra es del año 25, y realmente es un teatro muy vanguardista, muy poético, en este sentido que les voy enseguida a aclarar. Teatro poético, pero no en verso. Teatro poético, pero no en verso, porque la poesía también está en la prosa. Claro, Cervantes se moría, ¿verdad?, por haber escrito, como decía Benavente, que también era un mal poeta en verso, por escribir un soneto. Cervantes ahí naufragó, no tenía el genio que tenía Lope de Vega, ¿verdad? Pero claro, a Lope de Vega le faltaba el genio que tenía Cervantes para escribir la prosa. Pero la poesía, claro, está en la prosa de las novelas ejemplares y sobre todo del Quijote. No aparecen aquí otros como Gerardo Diego, poeta purísimo también, ¿verdad? Poeta puro, músico además, pero que en los años 60 pues escribió una obrita de teatro de tema navideño, El cerezo y la palmera. Otro poeta puro, Luis Cernuda. Pues bueno, Cernuda también recaería en el teatro, ya pasados muchos años, con unas obras que tampoco están demasiado conseguidas, ¿no? Pero él llevaba el veneno del teatro. Ahora hablaremos un poco de él, de Luis Cernuda, actor y director de teatro, porque cuando él se exilia y lo acogen en un college americano, Mount Holyoke, que era un college de chicas, pues allí hizo teatro, hizo Los entremeses de Cervantes y otras obras, ¿verdad? También eso es hacer teatro, no solamente consiste en escribirlo. Y bueno, y Manuel Altolaguirre, claro, Manuel Altolaguirre, del que voy a hablar ahora enseguida. Pero antes quería justo centrarme en ese personaje que, como ven, está presentando de manera muy histriónica Federico García Lorca, con Eduardo Ugarte, el otro codirector de La Barraca, que es don Pedro Salinas, claro. Es que Pedro Salinas, fíjense, es algo que no se ha difundido mucho, es el gran inspirador de La Barraca. No fue Lorca, ni siquiera Lorca creó el nombre de La Barraca, ¿verdad? Ni tuvo esa... O sea, fue Salinas quien en una conferencia, diciembre de 1930, el texto no se encuentra, pero sí están las reseñas de los periódicos, le invitan los estudiantes de la Filosofía y Letras de Madrid y él va a darles una conferencia y la clave de esa conferencia sobre el teatro clásico español, sobre el teatro del siglo de oro, dice, bueno, todo esto que les estoy contando está muy bien, pero yo lo que quiero es que ustedes no solo estudien teatro, la teoría, sino que lo hagan, como lo hacen los estudiantes franceses que he visto en la Universidad de Poitiers o los ingleses en Oxford, ¿no? ¿Creen ustedes un aula de teatro? Caramba, pues efectivamente, claro que le hicieron caso. Un año después, en el Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, perteneciente a una rama de la que, mejor dicho, acogía a la rama de la Federación Universitaria Escolar, la famosa FUE, pues los estudiantes deciden, vamos a hacer una compañía teatral universitaria. Lo dejo eso ahí. Salinas pensaba, y ya estaba yo creo viendo que al final él iba a hacer teatro, cuando dice, la poesía dramática es la más visible forma de las transfiguraciones que opera siempre lo poético en la lengua de los hombres. Es decir, otra vez iba él más allá del verso. Salinas yo creo que es un poco el responsable de esta denominación de teatro poético. Cuando el teatro poético, dice, bueno, ¿por qué llama usted teatro poético? Bueno, no está en verso, pero la poesía está muy presente. Citaba también Javier, claro, a un autor que no se le suele afiliar a la generación del 27, pero que sin el 27 no se le entiende, que es Alejandro Casona, ¿verdad?, que dirigió el Teatro del Pueblo, que llevaba las misiones pedagógicas por la España republicana a partir
partir de la proclamación de la República y que hizo una labor extraordinaria. Claro, Alejandro Casona estrena La sirena varada, premio Lope de Vega en 1933, y esa obra está llena de poesía. A Lorca le encantó, claro, ¿eh? Y luego todavía pues estrena Nuestra Natacha, ¿verdad? El teatro poético está también en otros autores que no pertenecen al 27, Jacinto Grau, por ejemplo, un autor que tuvo muy mala suerte, es que le consideraban gafe, ¿qué le vamos a hacer, no? Decían, estreno de Grau, teatro cerrado, ¿eh? O sea que siempre estaban, pero bueno, el hombre no tuvo, pero también tiene un teatro de gran calidad. Azorín, fíjense, Azorín, que parece el poeta, el prosista puro, lo mismo que decía Juan Ramón Jiménez el poeta puro, pues Azorín también hizo un teatro de vanguardia extraordinario, extraordinario. De estos temas seguro que Sergio Santiago les va a hablar mañana, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo sacramental, que se pone muy de moda en esa época, ¿verdad? Lo religioso. Pero quería otra vez volver ya para terminar a Salinas, porque aparte de esta condición que les doy yo, ¿verdad?, o que le atribuyo, de gran inspirador de lo que va a ser esa aventura maravillosa de la barraca, es que él, ¿a dónde se exilia? Pedro Salinas. Bueno, pues él va a recalar en varios sitios, pero el lugar fundamental, desde donde además escribirá su último gran poema, El Contemplado, es Puerto Rico. Puerto Rico. Y en Puerto Rico, efectivamente, es donde él va a empezar a escribir teatro y además va a animar a los estudiantes a hacer teatro. Caramba, ahí tenemos, fíjense, tenemos, miren ustedes el logotipo, digamos, como se diría hoy, ¿verdad? La escarapela del teatro rodante, se llamaba en Puerto Rico, teatro rodante puertorriqueño, que sigue existiendo, sigue existiendo, ¿eh? Y vean ustedes ahora la camioneta que veíamos antes, ¿no? Vean. Esta ya saben que la diseñó el gran pintor Benjamín Palencia, ¿no? Los dos elementos, la rueda y esa máscara semicubista, pero resulta que el teatro rodante de Puerto Rico, claro, cuando estuve en Puerto Rico, pues naturalmente me pareció fantástico, ¿no? Encontrarme todavía con los restos de lo que había sido ese teatro rodante universitario, creado o impulsado por Pedro Salinas, en esta idea de que la poesía tenía que llegar al teatro. Les recomiendo una obra que yo creo que debía estrenarse, La Estratosfera, de Pedro Salinas. Siempre son piezas cortas, comedias en un acto. Se ve que él no dominaba la carpintería teatral tanto como para escribir 3 actos. Pero esta obra, que trata de Don Quijote, ¿verdad?, es una conjunción felicísima de poesía y humor, que también se va a dar en estos otros autores que se llaman de la otra generación del 27, ¿verdad?, que llamaba José López Rubio, y que son Jardiel Poncela, Miguel Miura, Tono, los grandes creadores del humor inverosímil, ¿no? Así que lo importante de Salinas como autor de teatro no está, yo creo, en los textos, sino el descubrimiento de la posibilidad de que los estudiantes en la universidad hicieran teatro, los estudiantes de Filosofía y Letras que hicieran teatro, ese descubrimiento, y además que no hicieran cualquier teatro. Salinas, que era catedrático de literatura, dice, tenéis que hacer teatro del siglo de oro. Teatro clásico, que está olvidado. Antes de pasar a eso, Manuel Altolaguirre, otra foto que me encanta, ¿no? Otra foto estupenda. En esta sí que reconozco a todos. En la anterior me faltaban 2 que no son poetas del 27, ¿verdad? Pero ahí ven, aquí este primero es Manuel Altolaguirre, un poeta muy importante, claro, en Málaga y el Centro Cultural de la Generación del 27, bien lo saben, como editor que fue de la editorial y revista Litoral, acompañado de Luis Cernuda. Aquel de allí es un escenógrafo, enorme escenógrafo, que luego se quedó en España, hizo una labor importantísima, Víctor María Cortezo, Vitín Cortezo, y las chicas, Blanca Pellegrín, la del medio es la actriz
básica de la barraca, Carmen García Lasgoiti. Y esta es otra actriz también de la barraca post-Lorca. ¿Qué quiero decir? Pues que la barraca, después del asesinato de Federico, pues siguió actuando en los frentes, más politizada, claro, naturalmente. Y aquí esta foto es de febrero de 1937, Valencia. Ya estaba el gobierno allí instalado, ¿verdad? ¿Y qué hacen allí en homenaje a García Lorca? Pues vean, en el Teatro Principal, el 5 de julio, presentan Mariana Pineda. ¿Quién hace los decorados? Vitín Cortezo, como se le llamaba. ¿Quién dirige? Manolo Altolaguirre. ¿Quién hace el papel del prota, como se dice hoy? El papel del personaje principal. Luis Cernuda, en su acercamiento al teatro, ¿no? Así que es muy bonito ver esta fusión, ¿verdad? Y sobre todo de esta mujer de Carmen García Lasgoiti, de la que enseguida les hablaré. Altolaguirre tiene una obra teatral también bastante potente, lo mismo que su mujer, Concha Méndez, ¿verdad? Cuando estuvieron en el exilio cubano llegaron a estrenar varias obras y no solamente de ellos, ¿verdad? Yo tuve la suerte de tener como profesora a su sobrina, Maya Esmerdú Altolaguirre, y justamente estando ya pues todavía en la carrera, año 1977. Se me ha olvidado traerles, pero luego te enseñaré el folleto que tenemos, que todavía cuando veo digo, no es posible que organizáramos nosotros aquello sin un duro de la época y trayendo a tantas personalidades como hubo, ¿no? Pero bueno, Maya Esmerdú estaba por detrás. Aquel congreso, pues no sé si lo inauguró Enrique Tierno Galván, ¿verdad? A quien yo me había aproximado como alumno y le digo, profesor, ¿no haría usted algo sobre el 27? Déjeme pensar. Anote la concepción del mundo en la obra poética de Jorge Guillén. Digo, caramba, pensé yo para mí. A los 3 meses lo esperábamos al pie de la escalera de la facultad y llega él. Era bastante cínico, esto no lo... y me dice, bueno, pues muy bien, estoy aquí ya. Dice, ¿de qué tengo que hablar? Digo, hombre, profesor, usted me dijo que la concepción del mundo en la obra poética de Jorge Guillén. Se queda así, vamos a ver qué sale. Ni un papel, ni siquiera este papel que llevo yo, ni uno. Una conferencia maravillosa sobre la poesía, quizá la menos celebrada del 27, porque es muy intelectual, porque es muy racionalista, ¿verdad? Que es la del vallisoletano, castellano, Jorge Guillén. Bueno, pues ya les digo, fueron unas jornadas en el cincuentenario del 27, dentro de 2 años celebraréis aquí también, pero ya los 100 años, y en esos 50 pues la inauguró Tierno Galván y la clausuró Rafael Alberti. Bueno, pues no estaba mal, ¿verdad?, el programa. Bueno, pues eso lo decía por lo de Manolo Altolaguirre. Miren ustedes en esta foto, donde esa chica, para que la vuelvan a retener, la Carmen García Lasgoiti, la del centro, justo la del centro, pues es esta que aparece ahí, del brazo de Federico García Lorca, en un homenaje que le dan a Federico García Lorca, 1934, al regresar de Buenos Aires, después del gran éxito que tuvo con Bodas de Sangre, ¿verdad? Y entonces le tienen preparado un homenaje, una comida. Dicen, bueno, nosotros te invitamos, pero pagas tú, porque él venía con bastantes pesos, ¿verdad? Y le hacen una obra que es el Retablillo de Don Cristóbal, ¿verdad? Y ahí tienen a Carmen García Lasgoiti, a la que también, bueno, tuve la fortuna de que un día Maya Esmerdú Altolaguirre nos la llevara a clase. Y esa misma sonrisa la llamaban la sonrisa
de la barraca, ¿no? Bueno, aquí tienen Eduardo Ugarte, habría que hablar también de su teatro, ¿verdad?, que lo hizo y que fue una figura esencial en la barraca. Pero miren, realmente les decía que Federico García Lorca no fue el creador de la barraca, como se suele decir, ni siquiera el nombre fue suyo, ¿verdad? Lo propusieron los estudiantes de arquitectura. En la barraca había estudiantes de filosofía y letras, sobre todo, algunos de derecho, pero sobre todo de arquitectura. Y allí por eso decían la barraca, tuvieron la idea de hacer una barraca, un teatro estable, ¿verdad? Y luego ya pues crearon esta maravilla del teatro rodante, del teatro ambulante. Pero claro, los estudiantes podían tener una buena idea, seguir a Pedro Salinas, pero no tenían ni repajolera idea de lo que tenían que hacer ni de qué. Por eso buscaron a Lorca, ¿verdad? Buscaron a Lorca, fines de 1931, nos encauzarías tú, nos dirigirías tú, y Lorca aceptó. Y empieza ahí. ¿Y qué montamos? Los estudiantes, como querían estar muy a la paz, querían estar muy al día, hay que hacer teatro extranjero, teatro de vanguardia, teatro... Ni hablar. Ahí Lorca dijo, aquí vamos a hacer teatro clásico español, porque teniendo, decía, los españoles el mayor patrimonio dramático de la humanidad, es una pena que lo tengamos olvidado. Por lo tanto, vamos a hacer solo clásicos y clásicos. La sola excepción fue La tierra de Álvar González, de Antonio Machado, como ven, dedicado al poeta Juan Ramón Jiménez, que por cierto Antonio Machado nunca fue a verla, nunca fue a ver la interpretación que hizo la barraca, probablemente como él no se movía mucho, pues no quiso verla, ¿verdad? Y claro, aquí Lorca, como enamorado que era de nuestro teatro clásico, pues ya nos da la mejor definición que se ha dado nunca del teatro, y que además está en relación con esta idea que les decía yo, de que el teatro poético no hace falta que sea en verso. Saben ustedes la definición, ¿verdad? Y yo digo, bueno, como ahora la memorización no se lleva mucho, pero a mis estudiantes les obligo a que se la aprendan de memoria, tampoco está para tanto, ¿no? El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Bueno, díganme ustedes qué mejor, la poesía que se levanta del libro, es decir, que aquí está muerta, está dormida, vamos a decirlo así, que se levanta del libro y se hace humana en la escena a través de los actores que le ponen carne y hueso a aquello, ¿no? Bien, y esto, por lo tanto, es lo que creo que hace, además, Lorca como... perdón, tiene mucha sensibilidad esto. Lorca, con esta definición que les va más allá, no es que ya el teatro en prosa podía ser poético, es que no hacía falta. La propia dirección de la obra, la propia puesta en escena podía ser un acto de poesía. Y esto, bueno, el gran director francés Jean Vilar, pues dice, no, los poetas del siglo XX, los poetas de escena, son los directores de escena. Esa concepción de que un director, sin la palabra, simplemente componiendo la composición de la obra, de la puesta en escena, ya están haciendo poesía. Bien, no les voy a hablar de la barraca, que fue una maravilla, pero sí de la última obra. Déjenme ustedes que le hable de esa que hizo el número 13, y que tiene tanto que ver con el autor que está aquí, ¿verdad?, con Ignacio Sánchez Mejías, gran dramaturgo también de vanguardia, ¿verdad? Lorca, que recibe a Ignacio Sánchez Mejías en 1930, nada menos que en Nueva York, para que dé una conferencia maravillosa sobre los toros. En 1930, ya en ese momento retirado. En 1934, Ignacio decide volver a torear.
Y Lorca le dice a Pura Ucelay, que la citábamos ahora, no sé contigo, Gloria. Lorca le dice a Pura Ucelay, que era una gran feminista que dirigía un club de teatro muy importante, el Club Anfistora, que no sabemos lo que quiere decir. Ella decía que era una denominación que le había dado Lorca, ¿no? Que no significaba nada. Y Lorca le dice a Pura: Ignacio me acaba de anunciar su propia muerte. Vuelve a los toros. Caramba, esto está ahí, esto no es una butad, no, está ahí. Carmen García Lasgoiti, la chica simpática, escribe en su diario, verano 1934, lo siguiente: poco antes de salir, en agosto, de excursión, claro, con la camioneta de la barraca, en la plaza de Manzanares murió Ignacio Sánchez Mejías, gran amigo de Federico, por el cual él salió de Madrid 2 días después y no dejó de manifestar su gran pesadumbre durante la excursión. Claro, un año después, esto lo decía cuando estaban llegando a Santander, Universidad de Verano, donde eran los mayores éxitos de la barraca, porque la barraca tenía mucho éxito en los pueblos, pero al fin y al cabo, claro, un público analfabeto a veces no apreciaba todo lo que poéticamente ofrecía Lorca. Pero claro, en la Universidad de Verano estaban los mejores profesores en ese momento, ¿no?, de Europa y del mundo, los estudiantes extranjeros, ¿no? Y allí, un año después, decide, bueno, primero, en febrero, publicar El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. En la editorial Cruz y Raya, que dirigía José Bergamín. ¿A quién le encarga las ilustraciones? Pues a ese señor que tienen ahí haciendo el payaso, José Caballero, acompañado de Maruja Mayo, otra de las grandes mujeres del 27, ¿no?, la pintora. Ahí presentando el retablillo de Don Cristóbal, la obra esta que les decía de Federico García Lorca. Y José Caballero hace esas ilustraciones para la primera edición del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Pero de repente a Lorca tiene que hacer la programación del año. Cada año ponía una obra, unas veces Cervantes, Los entremeses, otras veces La vida sueño de Calderón, el auto sacramental, otras veces El burlador de Sevilla, que a don Miguel de Unamuno le encantó, el burlador de Sevilla que hizo Lorca con decorados precisamente de José Caballero. ¿Qué monto? En 1935, cuando ya Lorca empieza a ver que está teniendo éxito, por primera vez no está viviendo del papá, él hasta entonces vivía del papá, como saben, porque no tenía medios, con la poesía no se podía vivir, pese al éxito de Romancero Gitano, pero ahí ya sí, los éxitos de México, los de Buenos Aires ya le habían proporcionado unos buenos royalties. Bien, entonces ya la barraca se le estaba haciendo un poco pesado, ¿no? Y efectivamente va a ser la última obra que dirige con la barraca. Agosto de 1935, a primeros, no sé, hacia el 12 o así, recital. Todo el llanto por Ignacio Sánchez Mejías lo recita Lorca en la Universidad de Verano. Una semana después, la obra de teatro que había programado Lorca. ¿Qué obra de teatro era esta? El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Y en El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, está muy presente, miren ustedes los figurines maravillosos que hace José Caballero, figurines que no son nada realistas. Vean ustedes las manos horadadas del caballero, estos pajarracos de Malagüero sobre el manto, el vestido de doña Inés, la protagonista. En fin, son una delicia y además se conservan todos, afortunadamente, ¿no? Los decorados, este que está en el Centro de Arte Reina Sofía, ¿verdad?, que es una maravilla también, biombos que dividían así la escena, que eran fácilmente, además, manipulables. La casa interior de Don Pedro, vean el escudo también con ese pajarraco de Malagüero, ¿verdad?, una visión surrealista, y sobre todo el decorado del tercer acto del Caballero de Olmedo. ¿Saben dónde pasa el Caballero de Olmedo? En el camino, después del triunfo que tiene en la Plaza de Toros de Medina el Caballero, y se marcha por la noche, claro,
acompañado de los suyos, pero ya oyendo la fatídica canción que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, pues vean ustedes el maravilloso decorado, este decorado de caballero con esos alfileres, ¿verdad?, gigantes que recuerdan a los de Salvador Dalí, porque al fin y al cabo Caballero fue alumno de Dalí, y un paisaje así lunar, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que sería el bosque entre Medina y Olmedo. Pero estaba todo en consonancia con lo que Lorca celebraba, entre comillas, en ese momento, que era la memoria de Ignacio Sánchez Mejías. Muy rápidamente, porque no les quiero aburrir, simplemente para que tengan en cuenta, ¿no? Para Lorca, Lope era el máximo poeta dramático. Fíjense, Lorca recupera esa noción, que es muy del siglo de oro, ¿no? Poeta lírico, cuando escribo sobre lo que a mí me pasa, ¿no? Poeta épico, cuando escribo sobre lo que a otros pasa. Poeta dramático, cuando escribo de otras personas, no me meto yo para nada, ni siquiera intervengo, como en la poesía épica, como tercera persona o autor omnisciente. Dejo a unas criaturas que he creado yo, ¿verdad?, para que hablen por sí solas. Por lo tanto, lo que dicen en teatro los personajes no lo dice Lorca, lo dicen los personajes. Esa es la maravilla del teatro. Lope para Lorca era el culmen de la poesía dramática. Y fíjense, yo creo, es mi idea, la he expuesto en alguna publicación, que no se explica el llanto por Ignacio Sánchez Mejías sin el caballero de Olmedo de Lope. A veces las expresiones, vean estas exclamaciones, ¿no?, que hace Lorca en el llanto: qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío. Bueno, en el Caballero de Olmedo se nos describe la corrida, vean, no son exactamente, pero hay una serie de expresiones de elogio. ¡Qué gallardo! ¡Qué animoso! Don Alonso le socorre. Está describiendo lo que ocurre en la corrida. Claro, don Alonso era el torero a caballo, como se toreaba en la época, y el gracioso Tello era el que toreaba a pie. Nadie en el mundo le iguala, dice un personaje. Y fíjense, no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Estamos, por lo tanto, vean ustedes, en una retórica muy similar, ¿verdad? Miren, si hay algo fundamental en Lorca es la luna. La luna nos lo explica todo, ¿verdad? Hasta en su firma ponía el sol y la luna. No solo claridad, también la oscuridad y el carácter fatídico de la luna, ¿no? Estos versos, que vean ustedes cómo están en romance, los del Caballero de Olmedo de Lope, vamos, si nos lo ponen y nos dicen quién los escribió y no sabemos, o se hubiera perdido, no supiéramos que son de Lope, pues podría haberlos escrito perfectamente Lorca, ¿no? La luna que salió tarde, menguado el rostro sangriento, me dio a conocer los dos, que tal vez alumbra el cielo con las hachas de sus luces, el más oscuro silencio, para que vean los hombres de las maldades los dueños, porque a los ojos divinos no hubiese humanos secretos. La luna está muy presente, claro, en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, porque además Lorca hace esa transfusión maravillosa de la luna arriba en el cielo y de la luna de la Plaza de Toros de Manzanares, donde es corneado Ignacio Sánchez Mejías, donde empieza a perder su vida. Claro, es que fíjense, el llanto es una elegía. Miguel Hernández escribió una maravillosa elegía, ¿no? La elegía por Ramón Sigé, tantas veces recordada, compañero del alma, compañero, ¿verdad? Pero no lo llama elegía, como era el nombre técnico, tampoco lo llama planto, que es el término, diríamos, más culto, ¿no? Planto de pleberio, cuando se suicida Melibea, se tira del torreón de la casa paterna, es planto, se dice, de pleberio. Planto maravilloso, ¿no?, del padre ante la hija sacrificada. Pero Lorca lo llama llanto. Y claro, Lope, efectivamente, es que es
el caballero de Olmedo no acaba con la muerte de don Alonso, sino que es el gracioso Tello, fíjense el gracioso, qué gracia tiene contar la muerte de su amo, ninguna, pero el gracioso también es un personaje trágico. Y Tello se presenta ante el rey para contarle lo que ha pasado en la plaza de toros de Medina, la muerte de su amo, la muerte de su señor y por lo tanto la entonación del llanto. Cuando ya se está acercando a lo que vean otra vez el maravilloso romance, ¿no? Aquí, gran señor, no puedo ni hacer resistencia al llanto ni decir el sentimiento. En el caballo le puse tan animoso que creo que pensaban sus contrarios que no le dejaban muerto. A Olmedo llegó con vida, cuanto fue bastante hay cielo para oír la bendición de dos miserables viejos que enjugaban las heridas con lágrimas y con besos. Hasta en esta circunstancia se parece a la muerte de Sánchez Mejías, ¿verdad? Que no muere en Manzanares, no muere, como creen algunos, que muere en Manzanares, sino que muere unos días después. ¿Cuánto? ¿2 días? 2, ¿no? 2 días después. Aquí dice, a Olmedo llegó con vida, no muere él en el recorrido, en el camino de Medina a Olmedo, ¿verdad? Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Por todas partes está, ¿verdad? Pero claro, hay algo que es muy importante y es por lo que yo creo que Lorca tuvo el Caballero de Olmedo, los últimos versos, como un posible modelo para su maravillosa elegía. Por otra parte, tan distinta, claro. Estamos en el terreno comparando poesía dramática con poesía lírica. Y vean les he puesto en negrita lo que tiene significado aquí. Tello dice, le cuenta al rey, cubrió de luto su casa y su patria, cuyo entierro será el del Fénix, señor, después de muerto, viviendo en las lenguas de la fama. Maravillosos versos, ¿verdad? Porque la muerte no se lo lleva todo. Queda la fama, ¿no? A quien conocen respeto la mudanza de los hombres y los olvidos del tiempo. Claro, el llanto acaba con una sensación de dejarnos en un callejón sin salida, ¿verdad? Pero no. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia para luego. Yo canto para luego. Es decir, para la posteridad, para nosotros los que estamos aquí. ¿Por qué recordamos a Ignacio Sánchez Mejías? Si no fuera por el... Hombre, tiene su obra y tal, pero realmente... lo que le da la entidad heroica que tiene es el gran poema de Lorca, ¿no? La madurez insigne de tu conocimiento, la tristeza que tuvo tu valiente alegría, tu apetencia de muerte. Tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Hace poco en la Fundación Universitaria Española invité a 2 músicos, nuestro músico mayor hoy vivo, ¿verdad?, que es Tomás Marco, acompañado del director de orquesta José Luis Temes. Y fue una sesión, porque voy a acabar con un fragmento de esa conferencia, que algunos lo conocerán ya, pero a otros quizá les sea sorpresivo. José Luis Temes decía, el llanto es un poema terrible, terrible, casi nihilista, porque no hay esperanza. Yo digo, no lo creo, José Luis. Claro, yo tenía muy presente los versos de Lope, que ustedes dirán, hombre, son más claros los de Lope, después de muerto viviendo en las lenguas de la fama, pero es que lo está diciendo Lorca. Tú has muerto, no te conoce nadie, pero yo te canto, caramba. Y el canto es eso, la palabra que nos da la eternidad, como dice Garcilaso, ¿no? Y aquel sonido hará parar las aguas del olvido, ¿no? Bueno, lo dice de su amada, ¿verdad? Pues eso, el canto, la palabra, se convierte en el motivo fundamental de eternización de un hombre como Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad? Lo mismo que Lope piensa, ¿qué hubiera sido de don Alonso el caballero si no lo matan? Pues nada, un personaje mediocre, ¿verdad? Como Aquiles en el gineceo, ¿no? Aquiles en el gineceo, que pudiera haber vivido toda su vida de una manera muelle y comodísima, pero elige irse a la guerra, y por lo tanto con la sensación o con la posibilidad de morir, ¿no?
Me parece, por lo tanto, un claro paralelismo, ¿verdad?, de que no, hay vida. Después de la muerte hay vida, y esa vida, independientemente del credo de cada uno, tiene su transubstanciación en la propia palabra, en la poesía. Y ahora, para acabar, Gloria, podemos poner esto, ¿verdad? Tengo que cerrar el... Es este, ¿verdad? ¿Este? Le doy, ¿no? Ah, que está abajo. Le doy, ¿no? Bien. Y ahora abajo, ¿cuál es? Sí, no le des todavía. Es ahí y empieza a sonar. Ah. Perdón. Quería, no obstante, para que lo... El poema, la sinfonía de Tomás Marco es una sinfonía preciosa que yo creo que en estas salas debíais casi poner como música ambiental para la exposición, con el permiso de él, que creo que lo daría encantado porque es una excelentísima persona. Es una maravilla porque lo que ha hecho José Luis Temes con esa sinfonía de Tomás Marco es, aparte de hacer un ballet que probablemente se estrene dentro de algún tiempo no demasiado largo, poner el poema. Es decir, en el poema de Marco no está la palabra. Es un poema hecho sobre tal, a las 5 en punto de la tarde, suena pom, pom, los golpes de campana, etcétera, ¿no? Pero claro, José Luis Temes dice, no, vamos a grabar, ya está el disco en venta y demás. ¿A quién llamamos? ¿A qué actriz llamamos? Me escribe él una vez y me dice, ¿qué te parece? No sé qué. Digo, pues no sé. Y entonces salió el nombre de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu, tan aliada del teatro de Lorca y de los del 27, porque Alberti igualmente lo estrenó ella, y tantos, Casona y tantos otros, ¿no? Pero Margarita tenía un deje que hoy no se lleva, ¿verdad? Declamaban el verso de una manera diferente, y puede resultar... Pero no, han remasterizado, como se dice ahora, con la técnica estupenda, no se oye nada y está la voz de Margarita Xirgu y ha quedado una composición fantástica que la verdad es que les invito cuando tengan oportunidad de verla. Escuchemos el alma ausente, ¿no? Al final. Alma ausente. Te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre, porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
La secuencia es, para terminar, es Lorca, muere un personaje real, pero ya mítico, el torero Ignacio Sánchez Mejías, podemos decir que en la plaza de toros de Manzanares. Y el poeta le canta, para luego esa maravillosa elegía, El llanto. Al mismo tiempo, el poeta crea, levanta, como decía antes, la poesía que se levanta del libro, levanta del libro de Lope uno de sus personajes más fascinantes y trágicos, que es Don Alonso, el caballero torero, toreador. Y ni un año después, el poeta que había sido amigo del personaje real, Ignacio Sánchez Mejías, y que había hecho esa maravillosa reescritura del personaje lopesco de ficción, Don Alonso, es asesinado en el barranco de Biznar. Unos años después, esa que han oído representó Bodas de Sangre en Montevideo. Me lo ha contado, se me ha ido el nombre, de la biógrafa de Mariana Pineda, de Lorca, esta mujer catalana. No, es catalana. Antonina Rodrigo, que en algún lugar lo ha descubierto. Margarita Xirgu había interpretado la novia en Bodas de Sangre, pero ya saben ustedes, los años no pasan en balde, y al final, para hacer la novia, eso pasa con las actrices, ¿no? Doña María Guerrero siempre se negó a hacer otro papel que no fuese Doña Inés, que ya saben ustedes que tiene 16 años en la obra de Zorrilla, ¿no? Y ella con 60 seguía interpretándolo, ¿no? Porque cómo iba a interpretar ella a la vieja Brígida, ¿no? Y Margarita hizo la madre. No sin una cosa importante, no sé si recuerdan ustedes que el hijo, en la primera escena, de manera cariñosa dice: vieja, revieja y más que vieja. Margarita lo cambió, ¿eh? Madre, remadre y más que madre. O sea que lo de vieja, aunque ella no se negó naturalmente a hacer el papel, que ya estaba más acorde con la edad que tenía. Pero la secuencia es que cuando muere el novio, cuando muere Leonardo, cuando acaba la tragedia como acaba, hay un momento en que pareció, aunque no aparece en la obra, pero ya saben que hay un poco de imagen de la Pietà, ¿no? De esa mater dolorosa, la madre, que ve cómo a su hijo ha muerto, ¿no? Ha muerto en esas circunstancias terribles. Y hay un momento en que a Margarita, según estaba viendo ya al novio, que lo habían presentado, aunque en la escena no se prevé, porque Lorca no quiere que la muerte aparezca en escena, como hacían los griegos, pero lo vio. Y en el actor que lo encarnaba ya no vio al personaje del novio, vio al autor de Bodas de Sangre, que había sido sacrificado en agosto de 1936. Empezó nuestra malhadada guerra incivil. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sabíamos de tu caudal de conocimiento, pero no sabíamos cómo vivías el teatro, el apasionamiento. Los profesores somos actores frustrados, siempre lo digo, ¿no? Actores frustrados. Bueno, yo tengo profesores que eran actores malísimos, así que lo vamos a dejar ahí. Y por lo tanto, bueno, creo que ha sido una charla maravillosa, de verdad. Si yo te iba a preguntar por Valle Inclán, pero ya has hablado del papel de Valle Inclán como precursor y tal, también sobre Pirandello, pero también... ¿Me permites una cosa? Sí. A Lorca no le gustaba Valle Inclán. ¿No le gustaba? No. Sobre las tragedias. Le decía, el esperpento es otra cosa, pero las tragedias no. Porque eran rurales. Lorca quiso siempre sacar a la tragedia. Verás que todo el mundo hacía tragedia rural, hasta Benavente con La Malquerida, y siempre, si la obra se sitúa en donde sea, generalmente en Castilla, pero hablan como hablan los campesinos o hablan en Andalucía, ¿no? Y él quiso escribir siempre en un castellano purísimo,
porque entendía que así la obra ganaba más en universalidad. Claro. Y por eso no le gustaba Valle Inclán, porque era demasiado gallego, las divinas palabras y todo eso. Bueno, por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues... Hasta que no lo pueda representar Luis Escobar, las obras de Lorca, ¿no hay nadie que represente a Lorca después de la Guerra Civil? Sí, se hace. Fíjese, se hace la casa de Bernarda Alba, 1949. En España se hizo, es una sola función, pero se hizo la casa de Bernarda Alba. Hay una yerma que hace Ana Mariscal en Barcelona, dentro del ámbito del teatro universitario, que yo he estudiado mucho ese ámbito, pero sí se hizo, es decir, que la censura no ponía problemas, como se demostró luego, eran los familiares. Los familiares no querían que se uniera el nombre de Lorca al régimen, pues, ¿entiende? O sea, que eso era una cosa... Pero hay... En el 60 fue la primera, luego a esa siguió la de Tamayo, pero ya Luis Escobar contó con el respaldo de la familia, con el permiso. ¿Fue Núñez? No, fue Aurora Redondo, la conocen, la recuerdan, que era una actriz muy... No sé, se ponía siempre, y hay la anécdota de que cuando empieza a hacer Yerma, ya en la primera escena ella estaba ya como si la obra hubiera acabado, y le dijo Luis Escobar, pero Aurorita, hija, si todavía no te ha pasado nada, le decía, ¿no? Porque claro, ella ya estaba... Una anécdota buenísima, ¿verdad? Entonces, pero mire, hay una anécdota todavía más bonita que esta, que es que después de la guerra, claro, quedan también, los barracos pasan como todo, unos se fueron al exilio, otros murieron, no solo Lorca, y también del otro lado, porque en la barraca había falangistas, no hay que olvidarlo, había falangistas. La Tarumba... Claro, Caballero termina también en la Tarumba, que era de Falange, pero el que crea el Teatro Español Universitario, el TEU, que los que tenemos cierta edad lo recordamos, ¿verdad?, es el primer actor de la barraca, Modesto Higueras, que había escapado casi por pies porque era católico, estaba en la zona y pasó toda su vida, él decía, debajo de la cama, escondido en la residencia del cónsul británico, ¿no? Claro, Modesto Higueras es el creador del TEU y es el que descubre a José López Vázquez, primero como escenógrafo y luego como actor, a María Jesús Valdés, a Nati Mistral, a Paco Valladares, bueno, el 80% de los actores de este país, todavía algunos vivos. Modesto Higueras deja el TEU en el año 50 y lo nombran director del Teatro Nacional de Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Sabe lo que monta Higueras? Que no había podido montarlo probablemente porque tenía recelos, ¿verdad? Pues monta La barca sin pescador de Alejandro Casona, un exiliado, y La zapatera prodigiosa, pero con el respaldo de la Embajada Española en Santo Domingo, que llevaba un falangista de los de camisa vieja, Manuel Valderra Rañaga, y monta La zapatera allí. Es decir, y La zapatera se va a montar también en los años 50. Y fíjese, hasta el TEU de Zaragoza monta el público las dos únicas escenas que se conocían en ese momento de esta obra, que es la más atrevida de Lorca, claro, la obra es homoerótica. O sea, que la verdad es que es un... Y otra cosa, a los progres de los años 60, Lorca no les gustaba nada. Para ellos era un teatro demasiado poético, que no respondía a lo que en ese momento pedía la sociedad. Y usted coge Primer Acto, las revistas, digamos, de la inteligencia más avanzada de esa época, y resulta que Lorca no. Es hasta que ya viene en los años 70 Víctor García, el gran director argentino, y hace esa maravillosa puesta en escena de Yerma, que no tiene nada que ver ya con el realismo, ¿verdad?, con Nuria Espert, ¿no? Y ya Lorca ya empieza a ser considerado como el gran dramaturgo del 20. Y lo que comenta María Carmen García Lahuerta y describe los ensayos Ignacio Sánchez Mejías de la barraca. Pues sí, eso es posible, sí. Lo pone en el libro. Sí, lo pone Luis San de la Calzada, efectivamente. Sí, claro.
sea, que una relación, por lo menos en el Madrid de aquella época, la relación que tenía Lorca y Ignacio Sánchez Mejías. Muy grande. También estaba Américo Castro, el historiador, muchas veces, el propio Salinas, Manuel Altolaguirre, en fin. Vicente Alisandre estaba al principio también interesado por... lo dice, Alisandre será el censor de la barraca, no el censor de la barraca, ¿no? A Alisandre. Estaba Luis Felipe Vivanco, que luego va a ser un poeta del 36 también, porque era arquitecto, Luis Felipe Vivanco, luego poeta en la posguerra, en fin. Es una aventura realmente extraordinaria, ¿no? Quiero felicitarte, de verdad, por la pasión que has puesto, es que no tengo palabras, pero bueno, te quería hacer una preguntita también. Yo relaciono mucho y me gusta siempre nombrar a Ugarte y a Rivas Serif como... Cipriano. Cipriano Rivas Serif, como dos, que Cipriano Chivas, Rivas Serif acaba en la cárcel del Hueso montando un teatro presidiario que casi el franquismo le dio permiso y acaban cerrándolo, la vida que fue además que lo trae la Gestapo desde una vida. Sí. Pero Ugarte para mí fue el que hizo el trabajo sucio que se dice, el gran trabajo de la barraca lo hizo Ugarte y siempre aparecía ahí en media escena y ahora de verdad sé que tú sabes de eso muchísimo, no quiero que me lo expliques todo, pero yo sí quería hacerlo. Sí, dice Ugarte, claro, aquí hay una estrella, un tío que te alucina, que es brillante hasta cuando le entrevistan y le piden que hable de fútbol, que es Lorca, y tienes el cerebro gris, de Ugarte, siempre muy serio también, a lo Bergamín, así y tal. Y claro, dos personalidades contrarias, pero Lorca siempre en las entrevistas dice, sí, no, esto es una codirección. Dice, y Ugarte es un poco el cerebro gris. Yo sin Ugarte no haría nada, y es verdad, porque carecía de esa inteligencia práctica para resolver los problemas de tal. O sea, Ugarte, ya sabes que acaba en México, que hace cine también. Es una figura muy importante la de Ugarte. Exacto. Claro. Pero es que tú sabes que la barraca llevaba un director de cine también, que era Gonzalo Menéndez Pidal. El único reportaje que hay, que tenemos, el único testimonio, lo hace Menéndez Pidal, que se le ve enfocando a ellos, ¿no? Porque consideraban que el cine pues, era un instrumento ya inevitable en esa época, ¿no? O sea, que sí, está muy bien esa mención que has hecho de Ugarte. Porque bueno, pues si no se ha aburrido, pues ya está lo de esto, ¿no? Tenía, al hilo de lo que decías, algo, pero no, se me ha ido. Si eso te lo recuerdo luego. Felicidades sinceras, porque me acercaba a muchos personajes que para mí eran muy desconocidos. No, quiero decir conocidos sí, pero desconocidos en muchas cosas. Ajá. Muchos años en Galicia y sí, de allí sé muchas cosas, pero entre 20 años en Ginebra y 40 años, lo que sé de mi tierra o lo que sé de muy poca cosa, entonces para mí ha sido todo un placer escucharle y acercarme a cosas que los he leído, pero saber un poco más de su vida, de sus anécdotas y de muchísimas cosas que estoy seguro que sabe Juan de Quintero, pero no sé si muchísimas gracias. Ya recuerdo, ¿Jesús o Montoro? Montoro. Ya recuerdo lo que te iba a decir, al hilo de esto de Rivas Serif y del penal del Dueso, ¿no? A mí quien me metió en el veneno del teatro es un discípulo de Rivas Serif, que era profesor en el Instituto de San Isidro. Mi hermano era mayor que yo y hacía teatro. Tenía un aula de teatro en el San Isidro. No había podido hacer las oposiciones porque todavía seguía un poco represaliado. Te hablo de los años 60. Y entonces mi hermano hizo hasta Historia de una escalera con él. Y yo vi Historia de una escalera siendo, nada, un niño, pero ya tal. Antonio Ayora. Antonio Ayora, que muere justo en el año que yo estaba haciendo el COP. Muere ese año. No sabíamos quién era. Antonio Ayora. Pues también.
también, sí. 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 Pues Antonio Ayora hizo efectivamente obras de Buero y pasados los años, yo ya era profesor titular o catedrático, una llamada de los bedeles del Instituto San Isidro, una bedel del Instituto San Isidro. Oiga, usted estudió aquí, ¿no? Sí, tal. No, es que estamos llamando a personas que sabemos que estudiaron y estuvieron con Ayora y queríamos hacer un libro. Caramba, no era la directora del instituto, eran el personal técnico, los bedeles. Yo digo, por supuesto. Claro, se publicó. El libro lo publicó el CEDAEN, el Centro de Artes Escénicas, y allí hay colaboraciones, claro, aparte de los actores que sacó Ayora. Emilio Gutiérrez Cava salió de aquella aula, Manuel Galeana, José Carabias, Esperanza Alonso, etcétera. Y entonces, claro, le encargan a Juan Aguilera que hiciera un poco la biografía y empezamos a conocer a Ayora. Y Ayora era un personaje fascinante que murió pues muy joven, cuando todavía podía dar mucho de sí, que hizo una representación con poemas de Lorca en el año, pues en los años 70 también, pero que tenía todo un drama interno. Había dirigido como Rivas en El Dueso, donde coincide con Buero Vallejo, y tienen ahí un altercadillo, en fin, pero bueno, eso daría para otra conferencia. daría. Pero Ayora dirige el teatro en el Penal de Burgos, y entonces le escribe a Ayora desde la cárcel a Enrique Jardiel Poncela, que tú has citado, y le dice: don Enrique, queremos montar Los ladrones somos gente honrada, que era la obra. Y dice Enrique: ¿cómo le voy a decir que no? Ningún lugar mejor para representar la obra que una cárcel, ¿no? Y se monta la obra de Ayora, que también lo menciona Fernando Fernán Gómez en sus memorias, ¿no? Un personaje realmente fascinante y de esos anónimos, que no conoces, pero que te meten el veneno del teatro. Pues mire usted que tiene ese libro, Antonio Ayora, en el momento que meta, creo que hasta está en PDF. El libro no hace falta comprarlo, el PDF está en la nube. Antonio Ayora con Y, Ayora. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Hoy hemos tenido al maestro, mañana vamos a tener a uno de sus discípulos más aventajados, muy aventajados, Sergio Santiago, un tipo estupendo y que, como he dicho antes, recita estupendamente, y su charla irá acompañada por la lectura de pequeños fragmentos de las obras que vaya comentando, con lo cual creo que va a ser un espectáculo súper interesante. Así que mañana nos vemos, si os parece.